Julio César, un nombre que ha perdurado a lo largo de los siglos. El nombre resuena a través de la historia, evocando imágenes de poder, ambición y finalmente tragedia. Desde su juventud, César mostró una determinación inquebrantable y una ambición sin límites. Pocas figuras se alzan tan imponentes en el mundo romano y aún menos han dejado una huella tan imborrable en la civilización occidental. Su influencia se extiende más allá de su tiempo, moldeando el curso de la historia. Esta es la historia de César, un hombre que ascendió desde orígenes relativamente humildes para conquistar vastos territorios, enfrentando desafíos que habrían derrotado a otros, remodelar la sociedad romana y convertirse en leyenda. Su visión y liderazgo transformaron Roma de una república en una potencia imperial. Su vida fue un torbellino de maniobras políticas, brillantez militar y, al final, traición. Cada paso que dio fue calculado, cada decisión una jugada maestra en el tablero de la política romana. La historia de César no trata solo de la ambición de un hombre, trata de un momento crucial en la historia romana, una época en que la república se derrumbaba y nuevas fuerzas competían por el control. Su legado es un testimonio de su genio y su capacidad para cambiar el destino de una nación. A través de sus victorias y derrotas, César dejó una marca indeleble en la historia, una que sigue siendo estudiada y admirada hasta el día de hoy. Nacido en Roma en el año 100 a.C., Cayo Julio César parecía destinado a la grandeza. Su familia, aunque aristocrática, no era particularmente rica o influyente. Sin embargo, desde temprana edad, César mostró un agudo intelecto, un talento para la oratoria y una ambición inquebrantable. Navegó por las traicioneras aguas de la política romana con astucia y carisma. Obtuvo cargos importantes, ganando experiencia e influencia. Sirvió como tribuno militar, luego como cuestor en Hispania, donde probó por primera vez el mando militar. Su ambición no conocía límites y utilizó hábilmente cada oportunidad para ascender en la escala del poder. Su objetivo final, convertirse en el hombre más poderoso de Roma. Al llegar a los 40 años, César había ascendido al prestigioso cargo de cónsul. Era una época de gran agitación en Roma, con el viejo orden desmoronándose y hombres poderosos luchando por el dominio. Reconociendo la necesidad de aliados, César formó una alianza con otras dos figuras prominentes, Pompeyo el Grande y Marco Licinio Craso. Este triunvirato, como se le conoció, era un pacto de conveniencia, un reparto de poder entre tres hombres ambiciosos. Juntos controlaban la política romana, aprobando leyes, asegurando nombramientos y aplastando a sus oponentes. Sin embargo, la alianza siempre fue inestable, construida sobre las arenas movedizas de la ambición y la desconfianza. Las semillas de futuros conflictos se sembraron incluso mientras celebraban su poder compartido. Mientras sus socios consolidaban el poder en Roma, César puso sus ojos en la gloria militar. Obtuvo el gobierno de la Galia, un vasto territorio que abarcaba la Francia actual y partes de Bélgica, Suiza y Alemania. Durante los siguientes 8 años, César libró una serie de campañas brutales y sangrientas, sometiendo a las tribus galas una a una. Demostró ser un brillante estratega militar, obteniendo victoria tras victoria contra adversidades abrumadoras. Las guerras de las Galias le dieron a César inmensas riquezas, prestigio y un ejército leal, pero también le ganaron poderosos enemigos en Roma. Su creciente poder y popularidad alimentaron la envidia y la sospecha de sus rivales, en particular de Pompeyo. La incómoda tregua entre César y Pompeyo finalmente se rompió en el año 49 a.C. Durante años, ambos líderes habían mantenido una frágil alianza, pero las tensiones subyacentes siempre estuvieron presentes. El Senado, influenciado por Pompeyo, ordenó a César que licenciara a su ejército y regresara a Roma como ciudadano privado. Esta orden no era solo una simple directiva, era una clara provocación. Este era un intento apenas disimulado de despojar a César de su poder y dejarlo vulnerable al enjuiciamiento de sus enemigos. Los senadores, temerosos del creciente poder de César, vieron en esta orden una oportunidad para neutralizarlo.
César se enfrentó a una dura elección: someterse a las exigencias del Senado y enfrentarse a la humillación, o marchar sobre Roma y tomar el poder por la fuerza. Eligió lo segundo. Consultó con sus generales más cercanos, quienes le apoyaron en su decisión. En un momento grabado en la historia, César cruzó el río Rubicón, la frontera entre la Galia e Italia, con sus legiones a sus espaldas. Este cruce no fue solo un acto militar, sino un símbolo de su desafío. Este acto de desafío fue una declaración de guerra, sumiendo a Roma en una sangrienta guerra civil. Las consecuencias de este acto resonarían a lo largo de la historia, cambiando el curso del Imperio Romano para siempre. La suerte está echada, declaró César. Con estas palabras, selló su destino y el de Roma, embarcándose en un camino que definiría su legado y el futuro del mundo romano. La guerra civil fue un asunto brutal, con hermano luchando contra hermano, una tragedia que desgarró el tejido de la sociedad romana, y antiguos aliados enfrascados en una lucha por la supervivencia, cada batalla más feroz que la anterior. El genio militar de César resultó decisivo. Su capacidad para planificar y ejecutar estrategias complejas lo distinguió de sus adversarios. Superó y derrotó a las fuerzas de Pompeyo en una serie de batallas, demostrando su superioridad táctica y liderazgo, que culminaron en la decisiva batalla de Farsalia en el año 48 a.C., un enfrentamiento que cambió el curso de la historia romana. Pompeyo huyó a Egipto, donde fue asesinado, poniendo fin a su ambición y dejando a César como el único líder. César regresó a Roma como el amo indiscutible del mundo romano, recibido con júbilo por sus seguidores y temido por sus enemigos. Fue nombrado dictador, inicialmente por un periodo de 10 años, luego de por vida, consolidando su poder y autoridad. Utilizó su poder absoluto para implementar una serie de reformas, reorganizando el gobierno, reformando el calendario y estableciendo nuevas leyes, y concediendo la ciudadanía a los habitantes de los territorios conquistados, un movimiento que buscaba integrar y unificar el vasto imperio. Buscó centralizar el poder, estabilizar la economía y restaurar el orden en una república fracturada, dejando un legado que perduraría por siglos. A pesar de sus logros, el gobierno de César no estuvo exento de críticas. Su asunción del poder absoluto, su desprecio por las normas tradicionales y su ambición de ser coronado rey alienaron a muchos en el Senado. Una conspiración comenzó a gestarse, liderada por un grupo de senadores que creían que César se había vuelto demasiado poderoso, una amenaza para los propios cimientos de la República. Entre los conspiradores se encontraban algunos de los aliados más cercanos de César, hombres que habían luchado junto a él en la Galia y habían apoyado su ascenso al poder. Justificaron sus acciones afirmando que César era un tirano que debía ser eliminado por el bien de Roma. El 15 de marzo, los idus de marzo, del año 44 a.C., César entró en la Cámara del Senado sin sospechar el peligro que le aguardaba. Mientras tomaba asiento, los conspiradores lo rodearon, con sus dagas ocultas bajo sus togas. Uno a uno lo atacaron, apuñalándolo repetidamente. César, el general invencible, el amo de Roma, encontró su fin no en un campo de batalla lejano, sino en el frío suelo de mármol del Senado, traicionado por aquellos a quienes había considerado sus amigos. Su asesinato envió ondas de choque a través de Roma y más allá, marcando el final de una era y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia romana. El asesinato de Julio César no salvó a la República Romana, solo aceleró su desaparición. El vacío de poder dejado por su muerte condujo a más guerras civiles que culminaron con el ascenso de su sobrino, nieto e hijo adoptivo, Octavio, como el primer emperador romano, Augusto. Sin embargo, el impacto de César en la historia fue mucho más allá de su vida. Sus conquistas militares expandieron las fronteras de la República Romana, sus reformas políticas remodelaron la sociedad romana y sus escritos proporcionaron valiosos conocimientos sobre la vida y la cultura romanas. Su nombre se convirtió en sinónimo de poder, ambición y liderazgo, inspirando a generaciones de gobernantes y comandantes militares.